Imagina por un momento que el suelo que pisas desaparece y te quedas suspendido en un vacío donde el eco de tus propias dudas es lo único que te acompaña. A veces la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que lo que creíamos sólido era apenas una ilusión de humo y espejos. El éxito no es una línea recta que sube hacia el cielo, sino un laberinto donde a menudo hay que perderse por completo para encontrar la salida verdadera. Esta es la crónica de un alma que fue despojada de todo lo material hasta quedar desnuda frente a su propio destino, descubriendo que la fuerza más grande del universo no se encuentra en una cuenta de banco, sino en la chispa de una idea que se niega a morir. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que te demostrará que el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de crear de la nada. El aire de la ciudad se sentía pesado, cargado con el olor a lluvia reciente y el humo de los miles de autos que se apresuraban hacia destinos que a Julián ya no le pertenecían. Estaba sentado en un banco de madera astillada en el parque central, observando cómo la gente caminaba con prisa, ignorando su presencia como si fuera un fantasma que se desvanecía entre las sombras de los edificios. En su bolsillo derecho solo quedaba una moneda de $1, un trozo de metal frío que se sentía como un recordatorio constante de su fracaso. Hacía apenas 6 meses, Julián vestía trajes de seda y tomaba decisiones que movían miles de dólares, pero una mala inversión, sumada a una traición que no vio venir, lo había dejado en la calle, con el orgullo roto y el corazón lleno de cenizas. Julián recordaba el sonido de la puerta de su antigua oficina cerrándose por última vez. Fue un golpe seco, un adiós definitivo que todavía resonaba en sus oídos cada noche cuando intentaba dormir en habitaciones de alquiler baratas que olían a humedad y olvido. Sus amigos, o los que él creía que eran sus amigos, desaparecieron tan pronto como el dinero dejó de fluir. Se dio cuenta de que muchas de esas sonrisas eran compradas y que el respeto que sentía a su alrededor no era hacia su persona, sino hacia el poder que representaba su firma. Ahora, sin nada más que su nombre, se sentía invisible. Caminó sin rumbo durante horas, sintiendo cómo el hambre comenzaba a morderle el estómago con una persistencia dolorosa. Se detuvo frente a una vitrina donde se exhibían panes recién horneados y dulces cubiertos de azúcar que brillaban bajo las luces cálidas del local. Pensó en su moneda de $1. Podía comprar un pan y saciar el hambre por un momento, o podía guardarla como el último vestigio de su antigua vida. En ese momento, un anciano de piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto 1000 vidas, se le acercó con una sonrisa tranquila. El hombre sostenía un pequeño balde con agua y un trapo viejo. «A veces, el hambre es la mejor maestra de negocios que podrías tener», dijo el anciano con una voz que sonaba como el crujir de las hojas secas. «El problema es que la mayoría de la gente intenta acallarla en lugar de escuchar lo que tiene que decir». Julián lo miró con extrañeza. No tenía ganas de hablar con nadie, mucho menos con un desconocido que parecía estar en una situación igual o peor que la suya. Sin embargo, algo en la mirada de aquel hombre le impidió darse la vuelta y marcharse. Había una dignidad en su postura que no encajaba con su ropa gastada. «¿De qué estás hablando?», preguntó Julián, intentando que su voz no sonara tan quebrada como se sentía por dentro. «No tengo nada, no tengo trabajo, no tengo casa y solo me queda $1 en el bolsillo. No hay negocio posible cuando no tienes capital para empezar». El anciano soltó una carcajada suave que no tenía rastro de burla. Se sentó a su lado y dejó el balde en el suelo. «Ese es el error más común, muchacho. Crees que el dinero es el origen de la riqueza, cuando en realidad el dinero es solo el aplauso del público después de una buena función. La riqueza real está en tu capacidad de ver lo que otros ignoran. ¿Ves ese restaurante de allá? El dueño está desesperado porque su letrero principal está cubierto de polvo y telarañas, y a nadie le gusta entrar a un lugar que parece abandonado. Él tiene el dinero, pero no tiene el tiempo o las ganas de subirse a una escalera. Tú tienes el tiempo y la necesidad». Julián miró el letrero. Era cierto. Las letras doradas apenas se distinguían bajo una capa de suciedad grisácea. Era un detalle pequeño, casi insignificante para alguien que solía manejar contratos millonarios, pero en su situación actual,
aquel letrero se convirtió en un desafío. «No tengo una escalera», dijo Julián, buscando una excusa para no enfrentar la posibilidad de ser rechazado. «No necesitas una escalera para empezar», respondió el anciano. «Necesitas la voluntad de pedir prestada una a cambio de un trabajo bien hecho. Yo te presto mi balde y mi trapo si me prometes que, cuando ganes tus primeros $5, me invitarás a un café. Mi nombre es Santiago, por cierto». Julián dudó. El miedo al ridículo todavía tiraba de él, recordándole quién solía ser. Pero el hambre y la desesperación eran fuerzas más poderosas. Tomó el balde y caminó hacia el restaurante. El dueño, un hombre robusto con un delantal manchado de salsa, lo miró con desconfianza cuando Julián le propuso limpiar el letrero y los vidrios frontales. «No tengo dinero para pagar servicios de limpieza profesionales ahora mismo», dijo el dueño con tono cortante. «No le estoy pidiendo una fortuna», respondió Julián, tratando de mantener la calma y la seguridad en su voz. «Solo deme la oportunidad de demostrarle que su negocio puede verse mejor. Si después de que termine usted considera que mi trabajo no vale nada, no me pague. Pero si le gusta lo que ve, solo pido $10. El dueño lo observó durante unos segundos, evaluando la determinación en los ojos de Julián. Finalmente, asintió y le indicó dónde podía encontrar una escalera vieja en el patio trasero. Julián trabajó durante 3 horas bajo el sol de la tarde. Frotó cada letra con una intensidad que no sabía que poseía. No era solo por los $10, era por demostrarse a sí mismo que todavía era útil, que todavía podía transformar su entorno con sus propias manos. El sudor le corría por la frente y las manos le dolían, pero por primera vez en meses su mente no estaba en el pasado, sino en el presente. Cuando terminó, el letrero brillaba con un resplandor renovado que atraía la mirada de los transeúntes. El dueño salió del local, miró hacia arriba y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Sin decir una palabra, sacó un billete de $10 y se lo entregó a Julián, junto con un emparedado envuelto en papel. «Has hecho un buen trabajo, hijo», dijo el hombre. «Ven mañana si quieres. Las ventanas de arriba también necesitan atención». Julián regresó al banco del parque donde Santiago lo esperaba. El anciano sonrió al ver el billete y el emparedado. Julián cumplió su promesa. Compró 2 cafés calientes y se sentó de nuevo junto a su mentor inesperado. Mientras compartían el pan y el café, Julián sintió una chispa de esperanza que no había experimentado desde su caída. «Hoy aprendiste la primera lección», dijo Santiago mientras soplaba el humo de su café. «El dinero es una energía que fluye hacia donde hay orden y valor. No necesitaste un préstamo bancario ni una oficina elegante. Solo necesitaste identificar un problema y ofrecer una solución con lo que tenías a mano. El mundo está lleno de problemas esperando a alguien que tenga el valor de ensuciarse las manos para resolverlos». Julián reflexionó sobre esas palabras. Durante años, él había pensado que los negocios eran transacciones complejas de activos financieros, pero ahora se daba cuenta de que, en su esencia más pura, un negocio es simplemente un intercambio de valor. Esa noche, mientras dormía en un refugio para personas sin hogar, no soñó con sus deudas ni con su antigua casa. Soñó con vidrios limpios y oportunidades ocultas en los rincones más humildes de la ciudad. A la mañana siguiente, Julián se levantó antes de que saliera el sol. Con los $9 que le quedaban, fue a una ferretería pequeña y compró un limpiador de vidrios de mejor calidad y un cepillo de cerdas suaves. Pasó el resto de la semana recorriendo la zona comercial, ofreciendo sus servicios no como un mendigo que pide ayuda, sino como un profesional que ofrece una mejora estética inmediata. Al finalizar la semana, Julián tenía $80 en su bolsillo y una lista de 3 dueños de locales que querían que regresara cada 15 días. Sin embargo, sabía que limpiar vidrios era solo el comienzo. Si quería recuperar su vida y construir algo duradero, necesitaba escalar su esfuerzo. Recordó las palabras de Santiago sobre ver lo que otros ignoran. Un día, mientras esperaba a un cliente, notó que muchos de los locales pequeños tenían problemas con la organización de su mercancía. Los estantes estaban desordenados, los productos se vencían en el fondo de las bodegas y los dueños perdían ventas porque no encontraban lo que necesitaban en el momento justo. Julián se acercó a una pequeña tienda de repuestos para bicicletas.
El dueño, un hombre joven llamado Diego, parecía abrumado por el caos que reinaba en su taller. Había piezas por todas partes, herramientas mezcladas con basura y un aire de frustración que se sentía al entrar. «Diego, he notado que pierdes mucho tiempo buscando las piezas cuando llegan los clientes», dijo Julián, apoyado en el mostrador. «Si me das el fin de semana, puedo organizar todo tu inventario, etiquetar las cajas y crear un sistema sencillo para que sepas exactamente qué tienes y qué te falta». «Suena bien, pero no puedo pagarte mucho», respondió Diego, rascándose la cabeza. «El negocio apenas se mantiene a flote». «Hagamos un trato», propuso Julián. «No me pagues con dinero ahora. Déjame trabajar este fin de semana. Si el lunes sientes que tu flujo de trabajo ha mejorado y que puedes atender a más personas en menos tiempo, me darás el 20% de las ganancias adicionales que generes este mes gracias a esa eficiencia. Si no ves diferencia, no me debes nada». Diego aceptó, intrigado por la propuesta. Julián trabajó sin descanso durante 48 horas. Limpió, clasificó y organizó cada tornillo, cada cadena y cada neumático. No solo ordenó el espacio físico, sino que también creó una lista manual en un cuaderno donde Diego podía anotar las ventas diarias de forma sencilla. Al terminar, el taller parecía otro lugar. La energía del espacio había cambiado por completo. Ese lunes, Diego pudo atender al doble de clientes. No tuvo que disculparse por no encontrar una pieza y la tienda se veía tan impecable que la gente se sentía más dispuesta a entrar y comprar. Al final del mes, el negocio de Diego había crecido de una manera que él nunca imaginó. Cuando Julián regresó, Diego lo recibió con un abrazo y un sobre que contenía $250. «Esto es mucho más de lo que acordamos», dijo Julián, sorprendido. «Vale cada centavo», respondió Diego. «Me has devuelto la tranquilidad y las ganas de seguir con esto. Eres un mago de la organización, Julián». Ese fue el momento en que Julián comprendió que su capital no eran los dólares en su cuenta, sino su conocimiento y su capacidad de gestión. Había pasado de limpiar vidrios por $10 a transformar negocios por cientos. Se dio cuenta de que podía replicar este modelo en otros lugares. No necesitaba dinero para comprar mercancía. Necesitaba su cerebro y su tiempo para mejorar los activos de otros. Pero el camino no sería fácil. Justo cuando sentía que estaba recuperando el equilibrio, la vida le puso una prueba que lo haría cuestionar todo de nuevo. Una tarde de lluvia intensa, mientras caminaba hacia su nueva habitación alquilada, vio a un grupo de hombres desalojando a una familia de un edificio antiguo. Entre las pertenencias amontonadas en la acera, reconoció una fotografía en un marco roto. Era la familia de Santiago, el anciano que le había dado su primera oportunidad. Julián corrió a buscar a su amigo y lo encontró sentado en un rincón de un callejón, protegiéndose del agua con unos cartones húmedos. El hombre que le había enseñado a ver la riqueza en la escasez, ahora se encontraba en el punto más bajo de su existencia. Santiago estaba enfermo. Su respiración era débil y sus ojos ya no brillaban con la misma intensidad de antes. «No te preocupes por mí, muchacho», susurró Santiago con dificultad. «Los edificios caen, pero las ideas permanecen. Yo ya he vivido lo suficiente». Julián sintió un nudo en la garganta. No podía permitir que el hombre que le salvó la vida terminara así. Usó gran parte de sus ahorros para llevar a Santiago a una clínica pequeña donde pudieran estabilizarlo. Los gastos médicos comenzaron a devorar rápidamente el pequeño capital que Julián había acumulado con tanto esfuerzo. En menos de una semana, volvió a estar casi en cero, con la presión de facturas que no dejaban de llegar y la responsabilidad de cuidar a alguien que no tenía a nadie más. Fue en ese momento de máxima tensión cuando Julián entendió que la verdadera disciplina no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el destino te golpea con más fuerza. No se permitió caer en la desesperación. En lugar de eso, utilizó el tiempo que pasaba en la sala de espera de la clínica para observar el entorno. Notó que muchas personas que visitaban el hospital venían de lejos y no tenían dónde comer algo saludable o un lugar donde descansar un momento. Se le ocurrió una idea. Había un pequeño local abandonado justo frente a la clínica. Pertenecía a una mujer anciana que ya no tenía fuerzas para atenderlo. Julián la buscó y le propuso lo mismo que le había propuesto a Diego.
Él se encargaría de limpiar el lugar, conseguir suministros básicos de comida a consignación con los proveedores locales y poner en marcha un pequeño puesto de refrigerios saludables para los familiares de los pacientes. Al principio, la mujer se mostró renuente, pero Julián le habló con una honestidad tan profunda que terminó aceptando. Él no tenía dinero para comprar la mercadería, así que fue a hablar con un distribuidor de frutas y panadería de la zona. Les explicó su situación y su plan. Les mostró los resultados que había logrado con la tienda de bicicletas y les ofreció un pago diario por los productos vendidos, devolviendo lo que no se vendiera. Debido a su reputación de hombre trabajador y honesto que ya empezaba a circular por el barrio, los proveedores aceptaron darle una oportunidad. El primer día de operación fue un éxito total. Julián no solo vendía comida, ofrecía una palabra de aliento a las personas que, como él, estaban pasando por momentos de angustia. Su negocio se basaba en la empatía. Entendía el dolor de quienes esperaban noticias de sus seres queridos y creó un ambiente de calma en medio del caos hospitalario. En solo 2 semanas, el puesto de refrigerios no solo cubría los gastos médicos de Santiago, sino que empezaba a generar una ganancia neta de $50 al día. Julián se dio cuenta de que había creado un flujo de dinero de la nada, utilizando únicamente su capacidad de negociación, su reputación y su disposición para servir. Santiago comenzó a recuperarse, y desde su cama en la clínica observaba con orgullo cómo su alumno aplicaba cada lección con una maestría que superaba sus propias expectativas. ¿Ves, Julián?, decía Santiago con una sonrisa recuperada. El dinero no es el motor, es el lubricante. El motor es tu mente y tu corazón puestos al servicio de una necesidad real. Nunca más volverás a ser pobre, porque ahora sabes que la pobreza es un estado mental que se cura con acción y propósito. Julián asintió, sintiendo una paz que nunca tuvo cuando era un ejecutivo millonario. Ahora comprendía que la verdadera seguridad no reside en lo que tienes guardado en una caja fuerte, sino en lo que eres capaz de generar con tus talentos en cualquier circunstancia. Sin embargo, el destino todavía le tenía guardada una última sorpresa. Un antiguo socio de su época de opulencia apareció en la clínica. Al verlo atendiendo un pequeño puesto de comida, el hombre soltó una carcajada burlona y lo miró con desprecio. «¿En esto has terminado, Julián?», dijo el hombre, ajustándose el nudo de su corbata cara, vendiendo manzanas y café en la puerta de un hospital. «Qué bajo has caído». Julián lo miró fijamente, pero no sintió rabia ni vergüenza. Sintió lástima. Aquel hombre seguía prisionero de las apariencias, de los números en una pantalla y del miedo constante a perder su estatus. Julián, por el contrario, se sentía más libre que nunca. «No he caído, Esteban», respondió Julián con voz firme y tranquila. «Estoy construyendo sobre una roca sólida, mientras que tú sigues viviendo en un castillo de arena. Yo sé cómo crear valor donde no hay nada. Tú solo sabes administrar lo que otros construyeron por ti. Si mañana lo perdieras todo, no sabrías ni cómo conseguir un pedazo de pan. Yo, en cambio, ya soy dueño de mi destino». Esteban se marchó confundido, incapaz de comprender la seguridad que emanaba de aquel hombre que vestía ropa sencilla, pero cuyos ojos brillaban con la fuerza de un incendio. Julián regresó a su labor, sabiendo que este era solo el primer escalón de un imperio mucho más grande, uno que no se basaría en la explotación o la especulación, sino en la transformación real de las vidas de las personas. La pequeña semilla que Julián había plantado frente a la clínica comenzó a ramificarse de formas que él mismo no habría podido prever. Cada mañana, mientras el sol apenas empezaba a teñir de naranja los cristales de los edificios, él ya estaba en pie, organizando los suministros y revisando que cada fruta estuviera impecable. Pero su mente ya no estaba solo en ese puesto. Julián entendió que había descubierto una fórmula que podía aplicarse en cualquier lugar donde existiera una necesidad desatendida y una voluntad dispuesta a trabajar. Un día, mientras observaba la fila de personas esperando su turno para un café, Julián se fijó en un joven que lo miraba con la misma mezcla de hambre y vergüenza que él mismo había sentido meses atrás en aquel banco del parque. El joven vestía una camisa que alguna vez fue blanca, ahora amarillenta por el uso, y sus zapatos pedían a gritos un cambio. Julián no le ofreció caridad, le ofreció una herramienta.
Esa mirada la conozco bien, dijo Julián mientras le entregaba un vaso de agua. Crees que el mundo se ha olvidado de ti, pero la verdad es que tú te has olvidado de lo que eres capaz de hacer. Si estás dispuesto a trabajar duro durante 5 horas, te daré comida y te enseñaré cómo ganar tus primeros $20 antes de que anochezca. El joven, llamado Andrés, aceptó sin dudarlo. Julián le enseñó el arte de la observación. Le explicó cómo detectar locales con vidrios sucios, jardines descuidados o inventarios caóticos. Pero lo más importante que le enseñó fue a negociar desde el valor y no desde la carestía. Julián se dio cuenta de que su verdadero negocio no era vender refrigerios, sino gestionar el talento de personas que, como él, solo necesitaban una brújula. En menos de un mes, Julián ya no limpiaba vidrios ni atendía el puesto personalmente. Había creado una red de 5 jóvenes a los que había capacitado. Él conseguía los clientes, negociaba los contratos y proveía los materiales básicos utilizando las ganancias del puesto de la clínica. Los jóvenes realizaban el trabajo y se dividían las ganancias de forma justa. Era un sistema de beneficio mutuo donde el capital inicial no fue el dinero, sino la confianza y la organización. Julián recordaba las noches de insomnio en su antigua vida, cuando pensaba que para ganar $1 millón necesitaba pedir prestado otro millón. Qué equivocado estaba. La verdadera libertad financiera nació el día que comprendió que podía generar $1,000 al mes simplemente conectando una necesidad con una solución. El dinero comenzó a acumularse en su nueva cuenta, pero esta vez no lo usó para comprar lujos innecesarios. Lo usó para rescatar el tiempo de otros. Santiago, ya recuperado totalmente, se convirtió en el consejero principal de esta creciente empresa de servicios. Juntos, diseñaron un modelo de negocio que Julián llamó el motor de la transformación. Buscaban pequeños negocios locales que estaban a punto de quebrar por mala administración o falta de visibilidad. Julián no les cobraba una tarifa fija. Él les decía que trabajaría gratis durante 2 semanas para optimizar sus procesos, y solo si los ingresos subían, él recibiría un porcentaje de ese crecimiento. Fue así como llegó a la imprenta de don Ricardo, un hombre mayor que estaba a punto de cerrar su local porque las grandes corporaciones y la era digital lo estaban asfixiando. El lugar estaba lleno de máquinas antiguas y un olor nostálgico a tinta y papel. «Don Ricardo, usted tiene algo que las grandes empresas no tienen», le dijo Julián mientras recorría el taller. «Usted tiene historia y tiene la capacidad de hacer trabajos personalizados que una máquina industrial no puede replicar con el mismo alma. Permítame organizar una campaña de marketing directo para los restaurantes gourmet de la zona, ofreciéndoles menús artesanales hechos a mano. Yo me encargo de las ventas y usted de la magia». Julián no gastó un solo dólar en publicidad. Utilizó su red de jóvenes para repartir muestras de papel artesanal con diseños elegantes en los lugares correctos. En una semana, la imprenta tenía pedidos que superarían la producción de los últimos 3 meses. Julián recibió su parte, pero lo que más valoró fue ver las lágrimas de alegría en el rostro de don Ricardo al saber que su legado no moriría. La riqueza de Julián crecía exponencialmente porque no se basaba en la acumulación, sino en la circulación del valor. Sin embargo, el éxito atrae miradas que no siempre son amables. Una tarde, un representante de una gran cadena de servicios de mantenimiento se presentó en su pequeña oficina, que ahora ocupaba un espacio digno en un edificio del centro. «Hemos notado que nos estás quitando contratos importantes en el sector comercial», dijo el hombre con un tono gélido. «Tenemos una oferta para comprar tu red de trabajadores y tus contratos actuales por $50,000. Es más dinero del que alguien como tú podría soñar. Acepta y retírate, o usaremos nuestro capital para sacarte del mercado en un mes». Julián sonrió con una calma que descolocó al ejecutivo. Recordó al hombre que fue, aquel que se habría asustado ante tal amenaza. Pero el Julián actual sabía algo que ese ejecutivo nunca entendería. «Ustedes pueden intentar comprar mis contratos, pero no pueden comprar la lealtad de mi gente», respondió Julián con voz pausada. «Cada persona que trabaja conmigo lo hace porque los ayudé cuando nadie más lo hizo. Ellos no son activos en una hoja de cálculo, son seres humanos que creen en un propósito. Además, aunque mañana quemaran mi oficina y me quitaran cada dólar que tengo, yo volvería a empezar desde aquel banco del parque y en 6 meses estaría exactamente donde estoy hoy, porque mi riqueza está en mi cabeza y en mi capacidad de servir, no en su chequera».
El ejecutivo se marchó furioso, pero Julián no perdió un segundo en preocuparse. Sabía que la competencia basada solo en el dinero es frágil frente a la innovación basada en la resiliencia. En lugar de asustarse, Julián decidió dar el paso más ambicioso de su carrera. Decidió sistematizar su conocimiento y crear una escuela de emprendimiento para personas de escasos recursos. No sería una escuela tradicional con pizarras y exámenes. Sería una incubadora de proyectos reales. Julián seleccionó a 10 personas que vivían en situaciones de vulnerabilidad extrema. Les dio alojamiento, comida y, sobre todo, les dio una misión. Cada uno debía identificar un problema en su propio barrio y diseñar una solución que no requiriera capital financiero inicial. Una mujer llamada Elena notó que en su comunidad muchas madres trabajadoras no tenían dónde dejar a sus hijos de forma segura. Con la guía de Julián, Elena organizó una cooperativa de cuidado infantil, utilizando los espacios comunes del edificio y cobrando una tarifa muy baja que las madres podían pagar con productos de limpieza o alimentos, que luego Elena vendía o intercambiaba. En poco tiempo, lo que empezó como un favor entre vecinas se convirtió en una red de guarderías comunitarias autosustentable que generaba ingresos para 5 familias. Julián observaba estos milagros diarios y sentía una satisfacción que ningún automóvil de lujo o reloj costoso le había dado jamás. Se dio cuenta de que el dinero es como el agua de un río. Si se estanca, se pudre, pero si se deja fluir, da vida a todo lo que toca. Su capital ahora se contaba en miles de dólares, pero su impacto se contaba en vidas transformadas. Años después, Julián regresó al parque donde todo comenzó. Se sentó en el mismo banco de madera, que ahora estaba recién pintado gracias a uno de sus equipos de mantenimiento urbano. A su lado se sentó un hombre joven, bien vestido, que lo miraba con profunda admiración. Era Andrés, aquel chico de la camisa amarillenta, que ahora dirigía una de las constructoras más innovadoras de la ciudad. ¿Recuerdas aquel dólar, Julián?, preguntó Andrés con una sonrisa. Todavía lo guardo enmarcado en mi oficina. Me recuerda que la falta de dinero es una situación temporal, pero la falta de visión es una sentencia de muerte. Julián asintió, mirando hacia el horizonte donde los edificios que antes lo intimidaban ahora parecían simples monumentos a la capacidad humana de soñar y construir. Recordó cada gota de sudor sobre aquel letrero sucio del restaurante y cada palabra de aliento de Santiago, quien había fallecido recientemente, dejando un legado de sabiduría que valía más que cualquier herencia material. La historia de Julián no es la historia de un hombre que se hizo rico. Es la historia de un hombre que descubrió que ya era rico mucho antes de tener el primer billete de $100 en sus manos. La transformación personal no ocurre cuando cambias lo que tienes, sino cuando cambias lo que crees que es posible. Él entendió que las crisis no son pozos sin salida, sino túneles que nos obligan a dejar atrás el equipaje innecesario para poder correr más rápido hacia nuestra verdadera esencia. Al final del día, el éxito no se trata de cuánto dinero puedes acumular para ti mismo, sino de cuántas oportunidades eres capaz de crear para los demás. Julián descubrió que el secreto para hacer dinero sin dinero es simplemente dejar de buscar el dinero y empezar a buscar el propósito. Cuando te conviertes en una solución para el mundo se encarga de que nunca te falte nada. Caminó de regreso a su hogar, sintiendo el aire fresco de la noche. Ya no era el fantasma invisible que vagaba por las calles. Era un arquitecto de realidades, un sembrador de esperanza que sabía que, mientras tuviera voz para hablar y manos para trabajar, el concepto de pobreza sería solo una palabra vacía en un diccionario antiguo. La lección que Julián dejó grabada en el corazón de todos los que lo conocieron es que el capital más valioso no se guarda en una bóveda de acero, sino en la voluntad inquebrantable de levantarse una vez más después de cada caída. Porque al final de la jornada, cuando las luces se apagan y los números dejan de importar, lo único que queda es la huella que dejaste en la vida de quienes cruzaron tu camino. Mira a tu alrededor y pregúntate qué problema puedes resolver hoy. No esperes a tener el capital perfecto o el momento ideal, porque el momento ideal es este, ahora mismo, con lo que tienes y con lo que eres. La verdadera riqueza no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar por la vida. Julián lo aprendió de la manera más dura, pero su historia es la prueba de que no hay desierto tan árido que no pueda florecer si se riega con disciplina, visión
y un corazón dispuesto a servir sin condiciones. La verdadera magia ocurre cuando dejas de preguntarte qué puede hacer el mundo por ti y empiezas a preguntarte qué puedes hacer tú por el mundo. En ese preciso instante, las puertas que antes estaban cerradas con 1000 candados comienzan a abrirse solas, y el universo entero conspira para que cada una de tus ideas se convierta en una realidad tangible. El dinero vendrá, eso es inevitable, pero cuando llegue, ya no será tu amo, sino tu mejor servidor para seguir expandiendo el bien. Nunca permitas que alguien te diga que no puedes empezar porque no tienes recursos. Tus recursos son tu tiempo, tu inteligencia y tu capacidad de amar lo que haces. Esos son los activos que ninguna crisis económica puede devaluar y que ninguna traición te puede quitar. Eres el dueño de una fábrica de posibilidades que nunca cierra, y hoy es el mejor día para ponerla a funcionar a máxima capacidad. La transformación de Julián terminó de completarse cuando comprendió que su mayor logro no fue recuperar su fortuna, sino haber perdido el miedo a perderla de nuevo. Porque quien sabe crear desde la nada es verdaderamente invencible. Ya no dependía de las fluctuaciones del mercado ni de los favores de los poderosos. Él era la fuente, el origen y el motor de su propia abundancia. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar con fuerza sobre la ciudad, Julián cerró los ojos y dio gracias por aquel día en que lo perdió todo. Porque fue solo en ese vacío absoluto donde finalmente pudo encontrarlo todo. La vida le había quitado sus juguetes de cristal para darle herramientas de hierro, y con ellas había construido un reino que el tiempo nunca podrá borrar. Esta historia no termina aquí, porque en realidad comienza cada vez que alguien decide que ya es suficiente de excusas y da el primer paso hacia su propia grandeza. El camino está ahí, esperando por tus pies, y el mapa está dibujado en tu interior con letras de fuego. Solo hace falta que te atrevas a leerlo y a confiar en que, incluso en la oscuridad más profunda, tu propia luz es suficiente para iluminar el sendero hacia la libertad total. La transformación personal es un viaje sin retorno hacia la mejor versión de nosotros mismos. Julián encontró su camino a través del servicio y la entrega, descubriendo que el dinero es solo la sombra de la excelencia. Si buscas la excelencia con la misma desesperación con la que un náufrago busca aire, el éxito te perseguirá hasta alcanzarte. Y cuando lo haga, estarás preparado para manejarlo con la humildad de quien sabe que todo es prestado y lo único propio es la capacidad de dar. Reflexiona sobre esto cada vez que sientas que te falta algo para empezar. Lo tienes todo. Tienes la vida, tienes la conciencia y tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser en este preciso segundo. No dejes que el ruido del mundo apague la melodía de tu alma, porque esa melodía es la que tiene el poder de mover montañas y de convertir el polvo en oro. Julián sonrió por última vez antes de entrar en su casa, sabiendo que mañana habría nuevos desafíos, nuevos problemas que resolver y más personas a las que ayudar a descubrir su propio poder. Y en ese pensamiento encontró la paz más profunda y la riqueza más verdadera que un ser humano puede experimentar. La historia de cómo hacer dinero sin dinero se resume en una sola frase que cambió su vida para siempre. El valor que entregas es la única moneda que nunca se devalúa y el único tesoro que puedes llevar contigo a donde quiera que vayas. Que este relato sea el combustible que necesitas para encender tu propio motor. No busques fuera lo que ya llevas dentro. El mundo está esperando tu contribución única y especial. Ve y crea. Ve y sirve. Ve y transforma tu realidad, porque el universo no premia a los que saben, sino a los que hacen con lo que saben. Tu imperio comienza hoy, en este mismo instante, con la decisión de ser el arquitecto de tu propia abundancia y el héroe de tu propia historia de superación.